son, primero, ver los aspectos generales de la tuberculosis como enfermedad en sí. Luego vamos a ver cuáles son los métodos de diagnóstico, tanto por laboratorio como por imagenología. Luego vamos a ver el enfoque de la farmacoterapia a partir de la clasificación de fármacos de primera y segunda línea. ¿No? Vamos a ver después los esquemas de tratamiento que están vigentes y finalmente algunos aspectos en cuanto a reacciones adversas e interacciones medicamentosas. Muy bien. En general, las micobacterias son resistentes a los antimicrobianos. Tienen rasgos que las hacen así. ¿Por qué? Porque uno, tienen un crecimiento lento, proliferan muy lentamente, y algunos antimicrobianos que actúan sobre el resto de los patógenos con las micobacterias no tienen efecto, son ineficaces. ¿Ya? Otro rasgo que caracteriza a las micobacterias es que pueden permanecer latentes durante mucho tiempo y obviamente cuando no hay replicación bacteriana, no hay efecto de fármacos que habitualmente son antimicrobianos. ¿Ya? Esa es otra característica. Otra característica es que la pared celular de las micobacterias tienen una capa muy rica en lípidos y esto las hace impermeables, digamos, a muchos compuestos, muchos fármacos. Además, otro rasgo es que las micobacterias son microorganismos patógenos intracelulares que penetran al macrófago y prácticamente se albergan ahí, o sea, se alojan ahí. Por lo tanto, son inaccesibles a muchos fármacos porque muchos compuestos no logran penetrar la membrana de los macrófagos. ¿Ya? Y finalmente, la gran capacidad de las micobacterias por su habilidad de generar resistencia también es otro rasgo que las hace de manejo muy difícil. Muy bien, para el enfoque terapéutico tenemos que tener en cuenta una asociación de dos o más fármacos, ¿ya? Generalmente el enfoque es por un largo periodo de tiempo y además un tratamiento asociado, con el objetivo de superar todos los obstáculos que hemos mencionado hace un momento, ¿ya? Y además el objetivo es prevenir la aparición de cepas resistentes. Vamos a ver de que es un tratamiento supervisado y es también por largos periodos de tiempo, porque la respuesta a la quimioterapia o terapia antimicrobiana es lenta. Esto puede durar meses hasta años y obviamente demanda que uno tenga que hacer controles clínicos periódicos para supervisar el tratamiento. ¿Ya? Vamos a ver los aspectos generales de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de evolución crónica, ya sabemos. Es prevenible y es curable, ya ocasionada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis y afecta a grupos llamados socialmente vulnerables. ¿Ya? En la imagen de la derecha tenemos en realidad la información resumida que está al alcance de los pacientes en el CEDES, ¿no? Que son dependencias del ministerio. ¿Ya? Vale la pena tomar en cuenta porque aquí está resumido un poco y en lenguaje claro la información de la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué es la tuberculosis? Ya hemos visto que es la tuberculosis producida por el Mycobacterium, una enfermedad crónica infectocontagiosa, producida también por una bacteria llamada Bacilo de Koch, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se contagia? Generalmente se propagan de persona a persona cuando tos, estornuda o hay proximidad a los fluidos, ¿no ven? ¿Qué síntomas tiene un paciente con la enfermedad activa? Tiene tos, dolor en el pecho, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. La tos generalmente es una tos más de 15 días de evolución, es una tos productiva
en algunos casos hemoptoica, con sangre, y el rasgo de fiebre, sudoración y debilidad casi siempre está presente. ¿Ya? Cuando se diagnostica clínicamente o hay sospecha clínica, se habla de una infección activa, ¿no ve? Y cuando la persona tiene una infección activa, cuando tiene uno o más síntomas de esto que acabamos de decir de enfermedad, y además tienen una alta capacidad de contagiar a otros, ¿ya? Y obviamente tienen un gran número de gérmenes activos en el cuerpo que dan esta expresión sintomatológica. Ahora, ¿qué personas tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad? Obviamente personas inmunocomprometidas, ¿no? Las personas con VIH, personas diabéticas, aquellos contactos que comparten el espacio con el enfermo, ¿no? La familia, ¿no? Y también personas ancianas, y obviamente cuando esto se da en poblaciones carcelarias, los que viven alrededor del enfermo son gente de riesgo. ¿Ya? Ahora, se habla de una enfermedad pasiva o de una tuberculosis latente. Estas personas no tienen síntomas y tienen poca capacidad de contagio, pero sí pueden ser portadoras de la enfermedad. ¿Ya? Ahora, cuando vemos el tratamiento, el 90% de las personas que hacen un tratamiento completo sobrevive y se cura, ¿no? Pero aquí hay dificultades que vamos a ver después, de abandono de la terapéutica, a veces por no comprender muy bien el tema de la enfermedad en sí. 2, la gratuidad del tratamiento. A veces esto atenta contra que las personas tomen en serio el manejo de su enfermedad. Y finalmente 3, la presencia de efectos adversos. ¿Ya? Ahora, la vacuna es una vacuna que se aplica a todos los bebés y niños pequeños. ¿Ya? No protege contra la tuberculosis, pero sí protege contra la meningitis tuberculosa, ¿no? Eso es algo que, esa información está, pero la vacuna es algo que sí se ha aplicado en los países como el nuestro. Y finalmente hay formas de prevenir la enfermedad, ¿no? Como una buena higiene personal, como los espacios compartidos deben ser bien ventilados y también con estas medidas, ¿no ve? Cubrir la boca al toser o uso de barbijos, ¿ya? Esta información es importante, debe conocer el médico, debe conocer la población para tomar conocimiento de esta enfermedad crónica, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos aspectos generales que son recientes y que vale la pena considerar, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer énfasis en estos aspectos diagnósticos de la enfermedad? ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene sospecha clínica y además va a enfocar de la detección del bacilo, es importante tener en cuenta todas las perspectivas de posibilidades diagnósticas, porque si no hay diagnóstico bacteriológico, microbiológico o evidencia de laboratorio de la presencia del bacilo, no se autoriza el tratamiento. Entonces, es importante ver cuáles son los recursos para evidenciar la patología y habilitar el tratamiento, ¿ya? Hay una población importante en las que no es fácil la detección de la enfermedad, y estos son los pacientes menores de 15 años. Según estimaciones de la OMS, hay más de 1 millón de pacientes menores de 15 años que desarrollan tuberculosis anualmente en el mundo, ¿ya? Y obviamente también esta infección es ya producida por cepas resistentes a fármacos de primera línea en un 25%. Entonces ya es de preocupación, ¿ya? Ahora, hemos dicho, en los niños es difícil el diagnóstico, aunque hay, digamos, mejoras en cuanto al diagnóstico de laboratorio. Vamos a ver estos nuevos análisis que permiten el diagnóstico temprano, ¿ya? Se han desarrollado estos test inmunológicos con la finalidad de hacer evidencia, de poner en evidencia, de hacer evidente la presencia del bacilo, y obviamente también
iniciar el tratamiento precoz, ¿ya? Entonces, la prueba clásica de tuberculina que se hace es una prueba que, bueno, es la primera prueba en búsqueda de la evidencia de la enfermedad. ¿Listo? Además de la sospecha clínica, la primera prueba que pedimos es la tuberculina, ¿ya? Esta es una prueba clásica que se hace inyectando intradérmicamente 0,1 ml de un derivado proteico de la micobacteria en la cara anterior del antebrazo. Luego, a los 2 o 3 días después, o 48 o 72 horas, si ustedes quieren, se debe leer el diámetro de la induración, ¿ya? Y obviamente hay diferentes dimensiones que puede dar positividad, ¿listo? Lo importante es de que esta prueba de tuberculina indica infección, pero no habla de enfermedad, ¿listo? Es decir, puede haber infección o memoria inmunológica de infección, pero lo que hay que hacer es descartar enfermedad. Entonces, a partir de esta prueba hay que desarrollar otros estudios, ¿listo? Y en ese sentido se han desarrollado test de inmunodiagnóstico de infección tuberculosa como estas pruebas llamadas de interferón gamma release 6, es el IGRA, ¿ya? Son técnicas de detección en sangre, ¿no? Buscando este interferón gamma que producen las células T sensibilizadas por antígenos específicos de la micobacteria, ¿ya? Es mucho más específica en cuanto a diagnóstico que la prueba de tuberculina, ¿ya? Ahora, estos IGRA han incorporado un aporte positivo, digamos, porque además evalúa la inmunidad celular del paciente y una sola prueba es suficiente para hacer el diagnóstico de enfermedad, ¿ya? Sin embargo, todavía es de alto costo, requiere una infraestructura importante en el laboratorio y, bueno, no es muy comúnmente realizable, ¿ya? De estas IGRA, o sea, pruebas de interferón gamma, existen varias, ¿no? Una de ellas es el cuantiferón TB Gold Plus, ¿ya? Es la más extendida en el mundo, más utilizada en el mundo y obviamente es de alta sensibilidad y especificidad, ¿ya? Cuando nosotros asociamos estas IGRA a las pruebas de tuberculina, la capacidad diagnóstica es altísima, o sea, de relacionar infección con enfermedad supera el 90%. Es decir, hay una gran capacidad de hacer diagnóstico de infección y además de presencia de enfermedad. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa con la imagenología actualmente en el diagnóstico de la tuberculosis? ¿Ya? La primera prueba que se debe pedir es la radiografía de tórax, ¿ya? En la proyección clásica posterior, anterior y lateral. Esto está indicado en cualquier paciente que presente clínica o sospecha de infección pulmonar y también de infección extrapulmonar, ¿ya? ¿Qué hay de nuevo? Hay un software que se ha desarrollado que se llama Sistema de Detección Asistida por Ordenador. Esto ayuda en la lectura de las placas y puede, obviamente, aclarar muchísimo el diagnóstico a partir de la imagenología. Ya estas pruebas de software están disponibles, no son de alto costo y pueden ayudar muchísimo en las lecturas de placas, sobre todo donde hay duda diagnóstica, ¿ya? ¿Qué aporta la tomografía en el diagnóstico? Es mucho más sensible que la placa de tórax, pero sistemáticamente no se la puede realizar en todos los pacientes, ¿ya? Es útil, por ejemplo, en niños con hallazgos radiológicos dudosos o en pacientes sintomáticos que tienen una radiografía normal o ante pacientes de la población en riesgo que hemos descrito, inmunocomprometidos, pero donde hay dudas diagnósticas, ¿ya? Y también es importante la tomografía computada para valorar las probables complicaciones de la tuberculosis, ¿ya? Y también en el manejo o seguimiento, en el control y seguimiento de casos complejos donde a veces hay tuberculosis multidrogo-resistente o hay tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Ahora, la resonancia magnética
¿en qué sentido puede contribuir al diagnóstico? Sí es importante la resonancia magnética cuando hay formas de tuberculosis extrapulmonar. ¿Ya? Diagnóstico de formas osteoarticulares, la resonancia es mucho más sensible, y en las afecciones del sistema nervioso central también la resonancia magnética es más sensible y permite un diagnóstico precoz. Vamos a ver qué rol tiene la ecografía actualmente en el diagnóstico de tuberculosis. La ecografía es una prueba cada vez más utilizada y, lógicamente, en el pulmón, cuando hay una tuberculosis pulmonar, permite visualizar consolidaciones, cavidades, nódulos, siempre y cuando estas lesiones estén cerca o en contacto con la pleura. ¿Ya? Pero si están en el centro del pulmón, están lejos de la pleura, tiene dificultades en el diagnóstico. Ya necesita el contacto con la pleura para que se haga evidente estas lesiones. Es un buen estudio. ¿Ya? Y también la ecografía es muy valorada cuando hay exploración del tórax, buscando sobre todo la presencia de linfadenopatías mediastínicas. ¿Ya? También es útil en el diagnóstico y evaluación del derrame pleural. ¿Ya? También permite detectar la ecografía las adenopatías abdominales o lesiones alojadas en el vaso, que son las lesiones focales esplénicas. ¿Listo? Son novedades que hay en cuanto a imagenología. Ahora, el diagnóstico microbiológico, vamos a hacer énfasis en esto, porque si no hay baciloscopía positiva o cultivo positivo o pruebas de detección del bacilo positivas, no hay tratamiento, ustedes saben. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son las dificultades en los niños, sobre todo, para hacer diagnóstico microbiológico y cuáles son las perspectivas de mejorar esta probabilidad de obtener una buena muestra. Hemos visto que los niños no tienen capacidad de expectoración. Ya la forma de obtener, digamos, la muestra es a partir del aspirado del jugo gástrico. ¿Ya? Este jugo gástrico debe ser aspirado en un mínimo de esta cantidad, de 3 a 4 centímetros cúbicos. Debe ser recogido en ayunas 3 días consecutivos. ¿Ya? Y otra forma de obtener la muestra es el esputo inducido. ¿Ya? Hay que darle al niño salbutamol inhalado, luego suero salino hipertónico, hay que nebulizarlo durante 15 minutos y obviamente así se puede obtener un esputo inducido. ¿Ya? Y las pruebas se pueden realizar el mismo día. ¿Ya? Esto mejora la capacidad de diagnóstico microbiológico. ¿Ya? Ahora, en pacientes que presentan tuberculosis extrapulmonar, se pueden hacer tomas de muestras de líquido cefalorraquídeo, de líquido sinovial. Esto de líquido cefalorraquídeo si hay afección del sistema nervioso central, obviamente. De líquido sinovial cuando hay una sospecha de tuberculosis osteoarticular. O si hay ganglios accesibles y se puede obtener un material de biopsia. ¿Ya? Entonces, hay dos pruebas que se deben realizar una vez obtenida la muestra. Una es la baciloscopía y el otro es el cultivo. Y el otro es el estudio histopatológico, lógicamente. ¿Ya? Hablemos sobre la baciloscopía. Es una prueba que tiene sensibilidad muy baja en los niños. ¿Eh? Pero, sin embargo, la baciloscopía positiva es un rasgo, si ustedes quieren, de presencia de enfermedad. ¿Ya? Ahora, el cultivo en los niños, ¿ya? El cultivo es una prueba diagnóstica de referencia. Esta es una prueba que sí o sí hay que hacerla, porque nos permite no solamente hacer diagnóstico de enfermedad, sino también ver si estos bacilos son resistentes ya a los fármacos antituberculosos. ¿Ya? Si bien no tiene una alta sensibilidad en niños, pero sí debe realizarse en adultos de rutina y también en niños de rutina, ¿no? Sumado a la baciloscopía con el cultivo, obviamente la sensibilidad mejora.
¿Ya? Ahora, el problema del cultivo es de que hay la necesidad de esperar 2 a 4 semanas para obtener su lectura definitiva. Pero hay que realizarla, ¿ya? Cultivo, baciloscopía y obviamente la biopsia y el estudio histopatológico para concretar el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar sobre todo, ¿ya? Vamos a ver ahora cómo se hacen las lecturas de la baciloscopía. Este es el método bacteriológico quizás más utilizado, ya yendo al terreno en general de adultos. Se basa en la observación al microscopio, ¿no es cierto? Es negativa la baciloscopía cuando no se observan bacilos en el extendido, ¿ya? Analizando mínimo 300 campos microscópicos. Es positivo, se considera un resultado positivo cuando hay 1 a 9 bacilos en todas las muestras, en todos los campos, ¿ya? Ahora, es positiva una cruz cuando hay 10 a 99 bacilos en 100 campos observados. Positiva una cruz. Ahora, positiva 2 cruces cuando hay 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos observados. Y es positiva 3 cruces cuando hay más de 10 bacilos por campo en 20 campos. ¿Listo? Entonces, esto implica la severidad también de la enfermedad. El cultivo, que es el otro método con mayor sensibilidad para el diagnóstico, ¿no es cierto? Esto se realiza en medios sólidos, ¿ya? Y la lectura es así, ¿ya? Contaminado, bueno, cuando hay alteración física del medio puede descartarse y volver a realizarse el estudio. Es negativo cuando no hay desarrollo de colonias después de 60 días de incubación. Es positivo cuando hay 20 a 100 colonias detectables en el cultivo. Positivo una cruz. 2 cruces cuando hay más de 100 colonias y 3 cruces cuando hay colonias incontables, múltiples colonias confluentes en el cultivo. ¿Ya? Esta es la prueba que quizás más concluyente para habilitar el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para realizar cultivo? Primero, paciente que da una baciloscopía positiva, ¿no? En todo paciente que es BK positivo, se le debe hacer cultivo. Otra indicación para el cultivo es pacientes sintomáticos respiratorios con una baciloscopía seriada negativa, pero que ha sido tratado con antimicrobianos y no presenta mejoría clínica. ¿Ya? Entonces, a veces hay infecciones pulmonares ¿sí?, que afectan el tracto respiratorio, que son tratadas con antimicrobianos, no responden porque pensábamos de que se trataba de algo que podía ser por un germen diferente a la tuberculosis, no presenta mejoría clínica. A estos pacientes sí debe hacérseles un cultivo. No vaya a ser de que sea producido por la presencia del bacilo de Koch, ¿no es cierto? Entonces, es otra estrategia para indicar la realización de cultivo, ¿ya? También se debe hacer cultivo en una tuberculosis presuntivamente extrapulmonar, ¿ya? También el cultivo está indicado como diagnóstico en niños menores y mayores de 5 años, ¿ya? Ya sabemos que debemos obtener la muestra, ¿no?, mediante las 2 técnicas, ¿no?, aspirado gástrico o expectoración inducida, ¿ya? Y también el cultivo es mandatorio, se debe realizar haciendo un control en pacientes ya tratados a partir del 3er mes de tratamiento. Se debe hacer cultivos para verificar el éxito o el fracaso de la terapéutica. Muy bien. Perdón, me he salido de pantalla completa. Esperen un ratito. Ya. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pruebas actualmente están a disposición del médico para el manejo primero el diagnóstico y luego el manejo de la enfermedad. ¿Listo? Hay una prueba que se llama GenExpert,
Ya, esta es una prueba gen experta, es una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. ¿Ya? Esta permite la detección de Mycobacterium tuberculosis. Además, permite ver y verificar la resistencia a la rifampicina. Es una prueba rápida, sale en menos de 2 horas y tiene la siguiente utilidad. Hace diagnóstico y identifica la cepa si es resistente o no a la rifampicina. ¿Ya? Últimamente estaban apareciendo infecciones, hemos dicho, que ya son producidas por gérmenes resistentes a los antimicrobianos de primera línea. Entonces, esto es importante porque seguramente si hacemos esta detección, empezaremos el tratamiento con fármacos de segunda línea. ¿Ya? Hay otra prueba que es una prueba, que detecta muchas mutaciones y es la prueba Line Probe Assay, ¿ya? Esta prueba tiene capacidad de identificar el complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Y ver 45 diferentes subtipos y sus mutaciones. También nos avisa si hay o no cepas resistentes de manera rápida. Una prueba de detección de ADN del complejo del Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Otra prueba importante que evalúa la sensibilidad de la resistencia es la prueba Canetti-Rist, ¿ya? Método de proporciones. Permite el aislamiento del agente causal y determinar cuán sensible es o cuán resistente es a los medicamentos de primera y segunda línea. ¿Ah? Es una prueba que debe de hacerse. Y muy bien, y esto es para que veamos, el estudio anatomopatológico es a veces importante de hacer cuando hablamos sobre todo de tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Es identificar si hay o no granulomas calcificantes con células de Langhans, que es prácticamente lo característico en una enfermedad granulomatosa como la tuberculosis, ¿no? Y además hay otra prueba que debe de hacerse complementaria, que es la prueba de ADA, ¿no? La de adenosina deaminasa, que es una prueba de cuantificación de amonio, que se hace de rutina en la pesquisa de la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, vamos a ver cuáles de estos estudios van de acuerdo a la presentación o la forma de tuberculosis, ¿ya? Por ejemplo, en la TB ganglionar, el procedimiento es hacer una biopsia y un estudio anatomopatológico en busca de estos granulomas, ¿ya? Y tal vez también corre el cultivo para las micobacterias, ¿ya? Cuando hay sospecha de TBC meningia o tuberculosis meningia, aquí sí hay que hacer la prueba de adenosina deaminasa, ¿ya? En el líquido cefalorraquídeo, hay que pedir una tomografía y hay que hacer cultivo para micobacterias en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? En una TBC pleural, lo mismo. Hay que hacer una radiografía de tórax, la prueba de adenosina deaminasa en el líquido pleural, biopsia pleural, estudio anatomopatológico y también cultivo. Así se mejora el espectro diagnóstico, les digo, ¿ya? En una TBC peritoneal, que a veces muy difícilmente es detectada clínicamente, pero puede facilitarse el diagnóstico con una ecografía abdominal, la adenosina deaminasa en el líquido ascítico. Hay que hacer biopsia peritoneal para pedir estudio anatomopatológico y cultivo de bacterias. Ya, otra forma extrapulmonar es la tuberculosis osteoarticular, que puede evidenciarse mediante una radiografía, biopsia. Ya hemos dicho también la resonancia magnética, que puede servir mucho, pero biopsia y estudio histopatológico ayuda muchísimo y el cultivo también. Lo mismo en la tuberculosis pericárdica, hay que hacer una radiografía, la adenosina deaminasa del líquido pericárdico, la biopsia y el estudio histopatológico ayuda, y también el cultivo. Y finalmente en la TBC renal, miren, hay que hacer un examen general de orina, hay que hacer una ecografía renal y un cultivo de bacterias en orina. Esto, les digo, todo esto que hemos hablado hasta ahora es cómo hacer evidente el diagnóstico, cómo evidenciar que hay 100% o lo más aproximado al 100% en el diagnóstico, porque es la única forma de empezar el tratamiento antituberculoso, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a quedar y
mañana empezamos con la parte farmacológica. Se darán cuenta ustedes que hemos llevado una clase de 45 minutos para verificar el diagnóstico. ¿Esto por qué? Porque lógicamente, si no hay un diagnóstico adecuado, no hay tratamiento. Ustedes saben. ¿Entonces? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, continuamos mañana. ¿Mm?